tal? Es un placer estar haciendo una cápsula más de este segmento, de esa sección Ecografía Diaria. Y de verdad, esta ocasión tengo un mensaje un poquito diferente a las cápsulas anteriores que habíamos estado hablando, pero no por eso deja de ser menos importante. Así que, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos. Hace unas semanas atrás me topaba con una historia que quiero hoy relatarte. Hoy quiero dejarte esta historia y darte todavía una segunda parte de esto en otro momento. Pero quiero contarte una historia que de verdad me trajo bálsamo al corazón. Un relato de dos niñas, de dos chicas de 11 y 9 años. Te estoy hablando del año de 1775. O sea, imagínate, hace muchísimos años atrás. Estas dos niñas eran dos chicas hijas de dos padres, de padres alemanes, que eran inmigrantes, habían viajado y estaban en la ciudad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Y cuando estuvieron ahí, se establecieron en aquel tiempo. Te hablo en el otoño de 1775. Estoy hablando de granjas, estoy hablando de siembras, estoy hablando de indios, estoy hablando de indios de la raza india que estaba en ese tiempo en esta parte del mundo. Y dice que la historia, que estas niñas, te vuelvo a repetir, Bárbara tiene 11 años y su hermana Regina, que tiene 9 años, están junto con sus padres. Ellas dos tienen 2 hermanos más, son 4 hijos. Y esa mañana específicamente, ese otoño de 1775, están las dos niñas en la granja con sus papás. El papá y el hermano mayor están trabajando con algunas cosas y cuestiones de la granja. La mamá y el hermano, digamos el segundo varón, habían ido al molino. Se habían ido al molino y estaban ahí haciendo preparativos o comprando cosas para lo que iban a comer. Y cuenta la historia que de repente, mientras las niñas de 11 y 9 años y el papá y el hermano mayor están en la granja, se abren las puertas, se avientan las puertas y entran grotescamente 2 indios. Hablo de 2 personajes de raza india, de tribu india, no sé cómo llamarlo para que se entienda lo que quiero decir. Y entran estos dos personajes muy groseros. Les empiezan a apuntar y les empiezan a decir en un lenguaje que ellos no entienden, y les empiezan a gritar, y ellos se ponen asustados, se detienen, y entonces les dicen, el papá le dice a las 2 hijas, les dice que vayan, que corran, que huyan y que vayan al río y que no regresen hasta que esto haya terminado. Obviamente los 2 indios no entienden el lenguaje, y él les está diciendo como que vayan a tomar agua, pero en alemán él les empieza a dar las instrucciones de no regresen, de váyanse y no regresen hasta que esto acabe, espérenme ahí, ustedes tranquilas y escóndanse. Mientras estos hombres piensan que se están yendo por agua, por las señales y por las cubetas que sacan, a lo mejor ellas se quedan y van corriendo al río asustadas y se detienen un momento. Y mientras están escondidas, de repente se escucha un disparo. Se escucha el disparo. Cuando ellas voltean, no solamente hay disparo, sino también se empieza a prender con fuego la cabaña o la granja. Ellas automáticamente ven que los 2 indios salen. Cuenta la historia, estos 2 hombres salen caminando de la granja, pero el papá y el hermano nunca salen. Cuando ellas empiezan a entender en sus cabecitas lo que está sucediendo, empiezan a caer en sí, caer en 20, como decimos los mexicanos, de repente ven a varios hombres alrededor de ella. Todos parecían de la misma tribu de estas 2 niñas, de estos 2 indios, y la están rodeando. Les cuenta la historia que las agarran prácticamente de la ropa, del cabello, y las arrastran. Y cuando ellas empiezan a ver, se dan cuenta que no son las únicas, sino que hay muchos niños, hay muchas niñas que están siendo apresadas. Y al mismo tiempo a lo lejos se escuchan disparos, se están matando a gente. Y bueno, ese día hay una gran masacre. Y la historia cuenta de este otoño de 1775 que estos hombres, estos indios, matan a todos los hombres, a todas las mujeres adultas que encuentran, o todos los que pueden, agarran a todos los niños, son muchísimos niños, y se internan dentro del monte, del bosque, se internan, y hay una gran masacre. Ellos no saben si su hermano, el segundo que había ido al molino, está vivo, no sabe si la mamá está viva. Lo único que saben es que sus 2 hermanos, su hermano y su papá, fallecieron. Es lo único que saben, y que ellas están siendo apresadas. No te quiero alargar la historia, pero la historia te cuenta que estas niñas están un par de semanas, están en
pequeño campamento dentro del bosque. Las dos niñas están abrazadas, ellas no quieren soltarse en ningún momento, están sufriendo en el corazón porque son unas niñas muy pequeñas, en su cabeza está pasando mil preguntas, no entienden el lenguaje de ellos y la historia te empieza a relatar que ellas están demasiado asustadas. Y cuando están asustadas, ellas empiezan a cantar una canción que no me la sé de memoria porque la historia te la relata, pero era una canción de ánimo, una canción de cuna que cantaba su mamá, pero era un himno donde una de las primeras frases decía: aunque me siento sola, no estoy sola. Y hablaba acerca de que cuando tú te sientes solo, Dios siempre está contigo, que Él te acompaña, que Él está ahí. Y era una canción, un himno que la mamá les cantaba a las hijas antes de dormir y se lo habían aprendido muy bien de memoria y era como que lo que les daba consuelo cuando las niñas decían tengo miedo, cuando las niñas decían ¿qué va a pasar conmigo? La mamá las tranquilizaba con esa canción. Entonces ellas, cuando estaban en este campamento en medio del bosque o en medio de la llanura, en medio del lugar donde estaban internadas, se abrazaban todas las noches y cantaban bajito la canción, y con eso hasta que se quedaban dormidas. O imagínate la escena, imagínate estas dos pequeñas niñas, lo que estaban pasando, acaban de oír cómo mataban a su papá, acaban de ser secuestradas y no les quedaba otra más que cantar y aferrarse de esa canción. Pero eso no termina ahí, sino que después de varias semanas, de repente el campamento indio se separa. Unos se van hacia el oeste y otros se van hacia el otro extremo. Y lo peor es que parte del clan agarra a Bárbara, la niña de 11 años, y a Regina, la otra parte del clan. Las dos niñas se aferran, se abrazan y dicen no queremos separarnos, pero en el idioma y con señas las amenazan de muerte. Les dicen que si no se sueltan las matan a las dos. Y ambas quieren vivir, es obvio, tienen 11 y 9 años, tienen mucho miedo, así que se separan y una niña se va al campamento hacia el oeste y la otra hacia el otro llado. Y ahí empieza un pequeño problema de identidad con las dos niñas, porque pasan alrededor de 3 años, más o menos de 3 años, cada quien encerrada, las internan a lugares, aldeas indias, donde les prohíben totalmente hablar inglés, que era el idioma que estaban ya ellas acostumbradas, a pesar que hablaban el alemán también, les prohíben hablar alemán, les prohíben hablar inglés, les cambian su ropa por el típica vestimenta de cuero que usaban los indios, les empiezan a enseñar las costumbres y les empiezan a quitar toda la identidad de niñas inmigrantes que vivían en Pensilvania ahora, pero que eran alemanas. Perdieron totalmente formas de bañarse, formas de hablar, formas de comunicarse. Los trabajos que ahora tenían que hacer eran totalmente distintos. Ellos vienen a ser parte de la comunidad. No te cuenta la historia del por qué de la secuestraron o cuál fue el motivo específico, pero sí que vienen a ser parte de la aldea. Pasan 3 años y la más grande, que deja de saber de su hermana totalmente, la más grande, Bárbara, de 11 años, logra, porque ella nunca, a pesar de que perdió su identidad, que de alguna forma ya no hablaba el inglés, ya había tenido que aprender el dialecto de los indios, siempre en su cabeza está el deseo de escapar. Diferente a la hija chica, que dicen que ella sencillamente se adaptó y se olvidó de todo. Entonces la grande logra escapar y sale huyendo. Y es así que la niña, durante 11 días, empieza a caminar. Empieza a buscar, a caminar. Dijo, en algún momento tengo que toparme con civilización, con alguien que me ayude. Y después de 11 días llega un fuerte, el fuerte Print se llama, no recuerdo bien, pero llega un fuerte y les dice, les cuenta la historia, la cobijan, le dan asilo y la ayudan a cambiarse, a quitarse todo lo que tenía. Y ella dice, por favor ayúdenme, necesito buscar a mi hermana, necesito que me ayuden a rescatarla. Y la respuesta contundente de los soldados americanos de ese fuerte fue, lo siento, no hay nada que podamos hacer, porque tu hermana está cautiva junto con muchos otros y es muy peligroso el lugar donde ellos están, donde ella está, y hacerlo podría poner en peligro mi vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Sentimos que nuestra familia se está perdiendo, que nuestra familia está pasando por un momento difícil y que no podemos hacer nada, que parece que todo es decisión de la persona de escapar, como Bárbara. Ella tuvo que escapar, tuvo que tomar la iniciativa porque nadie puede ir a rescatarla, pero ella, después de 11 días de camino, logra escapar de sus secuestradores. Y a veces quisiéramos, o en la historia mientras la vas leyendo dices, ¿cómo quisiera que Regina también escapara? Y cuando Bárbara va y le dice a los soldados americanos, por favor, ayúdenme a rescatarla, le dicen, no hay nada que yo pueda hacer por ellos.
ella tiene que escapar como tú, o si nosotros lo hacemos, ponemos en riesgo nuestra vida, y eso puede ser un gran problema. Y a veces sentimos eso, sentimos que queremos hacer algo por nuestra familia, queremos hacer algo por un amigo, algo por nuestra pareja, por nuestro familiar, quien sea, y queremos que abra los ojos, que se dé cuenta que está en un mal camino, que solamente a lo de Dios puede obtener respuestas, que puede salir adelante. Pero mientras más lo queremos hacer, parece que las voces del cielo te dicen: no hay algo que podamos hacer, o por lo menos no por ahora, porque los tiempos de Dios son, aparte de todo lo que sabemos, son especiales y son específicos. Y ella le dice: por favor, ayúdenme. Y le dicen: si nosotros vamos, podríamos caer en una emboscada. La historia dice que Bárbara, la niña de 11 años que logra escapar, tiene que esperar 6 largos años. 6 largos años donde ella, por cierto, se reencuentra con su mamá y su hermano. La historia dice que sí sobreviven y logran ubicar y pues hay un reencuentro, porque el papá y el hijo mayor sí muere. Con su hermano menor o su hermano segundo y la mamá se reencuentran, y los 3 tienen que esperar a que haya alguna respuesta, algo, no pierden la esperanza. Y entonces dice la historia que después de 6 años alguien da la noticia y les dice, porque esas noticias nos alegran el corazón, y les dicen: tranquilos, acabamos de rescatar a 206 niños. Han pasado ya 6 años, más los 3 años que ella vivía en cautiverio. Son 9 años de la separación, de la última vez que ellos se vieron. 9 años habían pasado, donde les habían hecho perder la identidad, donde el dialecto que hablaban ya era el de los indios, donde no se acordaban a lo mejor después de 9 años, donde era prohibido totalmente hablar el inglés, donde las costumbres eran otras. Pero 206 son puestos en un fuerte, y les dicen a las familias: vengan a reconocer, si encuentran a sus hijos, vengan a recogerlos, a lo mejor están aquí. Y dice la historia que todos los papás empiezan a ir a buscar a sus hijos, a reconocerlos, porque un niño muchas veces es fácil de reconocer a pesar de los años. Y dice la historia que la mamá y Bárbara, la niña grande, empiezan a caminar por todo el campamento. Pero para su sorpresa, no encuentran a la hermana, no encuentran a Regina. Empiezan a gritar, dice que las dos se van agarrando de la mano y empiezan a gritar: Regina, Regina, hija, ¿estás aquí? Hermana. Van gritando. Dan como 3 vueltas a todo el campamento, analizan las caras, ven las caras. Los 206 liberados, no está su hermana. Y eso creo que todos sabemos lo que se siente en el corazón cuando uno tiene una pequeña luz en el corazón que te dice: parece que la situación se va a arreglar, parece que tu hijo está prestando atención a las cosas de Dios, parece que tu pareja está queriendo cambiar. Cuando empiezas a ver eso, hay una luz de esperanza, pero cuando te acercas a ver la cara, dices: creo que esa luz de esperanza es para otros papás, pero no para mí. Y se acercan al coronel del lugar y les dicen: por favor, díganme que hay alguien más. Díganme que hay alguien en el baño, que hay alguien que viene en camino, porque no está nuestra hija. Y aquí viene la parte interesante de la historia, el por qué decidí contar en esta cápsula esta historia. Porque ocurre que el general les dice: busquen alguna marca, algún brazalete, alguna cicatriz que tenga en la cara, en el cuerpo, en las piernas, algo que les haga recordar, a lo mejor porque ha cambiado, porque son 9 años, porque ya es una señorita de 9 años, ahora 9 años después ya cambió su fisonomía, su anatomía, su cara, su rostro a lo mejor cambió, o su identidad, o viene vestida diferente, pero búsquenle cicatrices, búsquenle algo. Ellas dicen: es que ya lo hicimos y no vemos nada. Y cuando ellas están por darse por vencido, el general les dice: ¿hay alguna frase, algún silbido, alguna canción que se sepan que para ella le ayuda a identificar? Y automáticamente ellas reaccionan como usted a lo mejor reaccionó: la canción. Esa canción que la mamá les cantaba de chiquitas. La canción era un himno y hablaba acerca de la fidelidad de Dios, de que Dios nunca te deja, que Dios siempre está contigo. La primera frase dice: aunque me siento sola, no estoy sola. Entonces ellas agarran, Regina y su mamá se agarran del brazo y con lágrimas en los ojos se ponen a cantar.
Empiezan a cantar la canción sola, no estoy sola y no me sé la tonada, pero empiezan a cantar la estrofa y empiezan a cantar la estrofa y empiezan a avanzar cantándola con la voz temblorosa diciendo, esto les va a traer, si no la veo físicamente, por lo menos espiritualmente la va a captar. Y mientras están haciendo, dice que mucha gente en el campamento empieza a llorar. Empieza a ser, por así decirlo, ministrada por la canción y decían, sí, prácticamente los escucho decir, amén, no estoy sola. Pasamos 6 meses secuestrados, 9 meses secuestrados, cambiamos, pero mi hija está aquí, muchos recibiendo. Y eso es algo bonito cuando estás esperando la respuesta de alguna petición, de alguna oración, y a lo mejor no hay respuesta al momento, pero después de un tiempo escuchas que la promesa se cumple y dicen, Dios es fiel, me sentía solo pero no estaba solo. Pero no para ellas. Después de ir, de recorrer el campamento, en una esquina, de repente ellas están cantando y cuando ya se dan la vuelta dándose por vencido, de repente escuchan un grito con llanto, gritando, mamá, mamá. Y empieza la niña a acercarse, pero mientras se va acercando, va cantando la canción. La niña empieza a cantar la canción, ahí estaba Regina, sencillamente había cambiado con el tiempo, vio a su mamá de frente, cuenta la historia, ve a su hermana de frente y no la había reconocido, ni se habían reconocido entre las tres, había habido un cambio muy fuerte en ella y no se acordaba del inglés ni siquiera, por alguna razón. Pero dice en la historia que la canción fue como que un despertar. Como que la niña estaba como que ¿quiénes son estas locas? Gritando, pero de repente la canción no la cantó a sus oídos, sino se la cantaron al corazón. Y la hija de repente despierta, reacciona al momento y dice, tengo una mamá, tengo un hermano, tengo una hermana. Y es que cuando te cantan una canción al corazón, cuando te cantan esa canción que te hace despertar, te hace ver tu realidad. Y esta historia te cuenta que la niña sale corriendo, abraza a su mamá, la reconoce, solo por una canción que cuando estaba muy niña la habían cantado, esa canción de cuna que la había hecho despertar, que la había hecho entender que afuera había una mamá que se preocupaba por ella, una hermana que se preocupaba por ella, un hermano que todavía le vivía. Y eso le quitó todos los 9 años de terror que había tenido, por un instante se quedaron atrás. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esto ocurre en la vida real. Muchas veces nosotros pedimos, sobre todo si por aquella persona por la que estamos orando fue alguien que conoció de Dios, fue alguien que estuvo cerca de Dios, que en algún tiempo compartía tu fe, y de repente ves que se aleja, porque parte de lo que hacemos como iglesia es estar orando esas cargas. El Señor regresa a esas almas que se alejaron, que de alguna forma te conocieron, que estuvieron aquí, que conocen de ti, que sintieron tu presencia, que abrazaron tu verdad, que abrazaron la fe, pero por alguna razón, por heridas del camino. Muchas veces esa canción que Dios implanta en nuestro corazón desde pequeños, cuando lo conocimos, cuando estuvimos con Él, muchas veces las heridas de la vida, las circunstancias de la vida, las situaciones de la vida apagan o callan esa canción. Y ahí está encerrada. Y nosotros queremos gritar para que la canción se despierte, se avive, que como una cajita musical le demos cuerda y despierte y te diga, oye, es cierto, esa canción estaba dentro de mí. Y corremos y le decimos a los soldados americanos, por favor, vayan por mi hermana, ayúdenme con mi hermana. Pero te dicen, no es el tiempo, no es el momento, ahora puede ser peligroso. Pero siempre ocurre un momento, sobre todo tú que estás orando, por esa persona en especial, por ese amigo, por ese hermano, por ese conocido, por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos rebeldes que estás pidiéndole a Dios. Va a llegar un momento donde Dios va a ser quien se va a acercar a su oído y les va a cantar una canción. Les va a tararear, les va a chiflar con cuerdas de amor esa canción que a esa persona por la que estás orando va a abrir los ojos y va a decir, esa canción me recuerda mis momentos de paz. Porque lejos de Jesús, lejos de Dios, todo es muy difícil, todo afecta, todo duele y a veces la gente no quiere acercarse a Dios, pero tú sigue orando. Qué bueno que te estás poniendo a la brecha. Ese es tu trabajo. Esta cápsula es para que tu fe aumente. Esta cápsula es para que tu fe crezca, para que digas, seguiré orando y le diré, Dios, cántales tu canción al oído. Esa canción, ese versículo, esa palabra que en medio de su soledad, de su depresión, de la ansiedad, de la situación en la que estén viviendo, despierten y digan, hay un Dios, y puedan levantar los ojos al cielo como le dijo el hijo pródigo y pueda decir tan fácil las frases que dijo el hijo pródigo en la parábola. En la casa de mi padre hay mucha comida,
No merezco ser llamado su hijo, pero prefiero regresar. Y entonces como hijo pródigo regresarán. Y así como esta historia que fue real, 1775, fue muy real, Dios se va a acercar y le va a cantar la canción a aquellas personas por las cuales estás orando y que hoy están alejadas. No pierdas tu fe. No dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de clamar. Tú sigue en la brecha, tú sigue intercediendo, tú sigue orando, tú sigue pidiendo que Dios haga la obra. Y deja que sea el dulce Espíritu quien se acerque y les cante esa canción. ¿Sola? No, pero me siento sola, pero no estoy sola. Entonces ella abrazó a sus hermanas y Bárbara y Regina volvieron a abrazarse. La mamá y las hijas volvieron a abrazarse. Espero que esta cápsula sirva y aumente tu fe. Bendiciones.